Pues bueno, esta sesión es sobre visiones, sueños, revelaciones privadas, signos de los tiempos y el papel de María Santísima hoy. Es amplísimo, amplísimo. Buscaremos tocar cada uno de estos puntos. Sobre todo me interesa extenderme en el discernimiento de visiones, sueños y revelaciones. Si podemos entrar a los signos de los tiempos, alguna pinceladita y concluir con el papel de María Santísima, que es muy providente hoy terminar la jornada de hoy hablando de la Virgen María, porque hoy celebramos el Santísimo Nombre de María, el dulce nombre de María, una fiesta muy bella que nos recuerda como de manera sintética todo el misterio de redención que en ella se ha obrado. Bueno, vamos a partir de una pregunta. ¿Qué es la revelación? La revelación, con R mayúscula. Entonces, se habla mucho de revelaciones en el tiempo actual, muchas veces ha pasado esto, pero vamos a partir no de las revelaciones, sino de la revelación. Es decir, hay una revelación que destaca por encima de todas y que es contundente, precisa, objetiva y particularmente necesaria para la salvación. En este sentido, el primer documento que les voy a dejar de tarea es del Concilio Vaticano II, el escrito que se llama Dei Verbum. Dei, D-E-I latina. No en inglés, sino como si sonara en español, es latín, obviamente. D-E-I, Dei, Dios o de Dios. Verbum. Dei Verbum, la palabra divina, la palabra de Dios. Significa eso. Entonces, este documento precisamente habla sobre la revelación. Y en el número 2, recuerden que los documentos de la Iglesia primero se nombran habitualmente por las primeras palabras que tiene el latín, que siempre los documentos oficiales de la Iglesia se publican originalmente en latín porque es la lengua propia, la lengua oficial de la Iglesia. Entonces, los documentos siempre se les nombra con la primera expresión o las primeras palabras en latín. Luego este documento se subdivide por numerales, es decir, se divide como, digamos, entre comillas, párrafos, porque a veces un numeral tiene más de un párrafo. Entonces, bueno, Dei Verbum número 2 nos sintetiza qué es la revelación. La revelación, con mayúscula, insisto. Y básicamente nos dice, haré una síntesis, la revelación es la manifestación que Dios hace de sí mismo y el misterio de su voluntad. Eso es como la síntesis primera. Revelación es la manifestación que Dios hace de sí mismo y el misterio de su voluntad. Dios se manifiesta por amor para hablarle a los hombres y quedarse con ellos. ¿Cuál es el objetivo último? Pues es tratarlos como amigos y que sean partícipes de la naturaleza divina. Que esta participación de la naturaleza divina es lo que llamamos gracia, que también lo podemos llamar como amistad con Dios. ¿Cómo sucede la revelación? Dios se manifiesta por palabras y obras intrínsecamente ligadas entre sí. ¿Qué es intrínseco? ¿Qué es constitutivo? Que está dentro de ello y que no se le puede quitar. Por ejemplo, al agua en estado líquido, yo no le puedo quitar lo mojado y lo mojante. Quiero decir, tengo aquí un vaso con agua, si yo sumerjo mi mano dentro de él, indispensablemente mi mano va a quedar mojada. ¿Por qué? Porque la humedad es intrínseca al agua. Al agua en estado líquido no puede cambiarse eso, ¿no? Entonces, cuando dice Dei Verbum, que Dios se revela por
palabras y obras intrínsecamente ligadas entre sí, significa que ni solo las palabras ni solo los hechos con los que Dios se manifestó y que se encuentran en la Escritura y en la tradición de la Iglesia, no los puedo separar, ni solo hechos ni solo palabras. Son un todo completo por el cual Dios ha querido manifestarse, Dios ha querido mostrarse. ¿Queda claro esto? Entonces, y esta revelación tiene al Señor Jesús como mediador y plenitud de la revelación. Si podemos decir, ¿qué se revela? Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, eso es la revelación. Ahora, ¿dónde encontramos la revelación? En la palabra de Dios. ¿Cuáles son las fuentes de la palabra de Dios? Hay dos. Primera, la Sagrada Escritura. Ordinariamente, al decir palabra de Dios, pensamos en la Sagrada Escritura. Bueno, que aquí con el filtro se borra un poco, ¿ok? La Biblia es palabra de Dios, sí, es palabra de Dios escrita, es la primera fuente de la palabra de Dios, pero también hay otra fuente de la palabra de Dios. ¿Cuál es? La tradición. Tradición con T mayúscula. No tradiciones o costumbres. Por ejemplo, ayer fue aquí en Saltillo una fiesta patronal muy importante, el Santísimo Cristo del Ojo de Agua. Entonces hay una tradición que le llaman la peregrinación de la cera. Entonces las señoras llevan una base con una cruz y unas velas aquí. Es que esa tradición entonces es palabra de Dios. No, esa es tradición con T minúscula. ¿Qué es tradición con T mayúscula? Aquello que Dios ha revelado, que ha manifestado, que es necesario para la salvación y no quedó consignado en escrito en la Biblia, pero ha tenido una transmisión viva. Eso es lo que se llama tradición, una transmisión viva. Hay verdades de fe que nosotros como cristianos creemos, y al decir cristianos siempre quiero decir católicos, hay verdades de fe que nosotros como cristianos creemos que no se van a encontrar, o por lo menos no tan explícitamente en la Escritura, en la Biblia, y sin embargo Dios lo ha revelado. Y como Dios lo ha revelado, palabras y hechos, forma parte de la revelación. Y por lo tanto también es palabra de Dios. ¿Dónde encontramos la tradición? Parte en la historia de la Iglesia, en el magisterio de la Iglesia, la enseñanza de todos los siglos, en la vida de los santos, en la liturgia viva, etc. Son lugares donde podemos encontrar. Tampoco significa que hoy vamos a encontrar una nueva revelación en la tradición. Atención con esto. La revelación, así con mayúscula, se le llama revelación pública. ¿Por qué? Porque precisamente ha tenido este carácter contundente. Fíjense, cuando la Iglesia dice público, por ejemplo, hay ocasiones en las que el matrimonio, el sacramento del matrimonio, se puede celebrar en secreto. Por alguna cosa, se puede celebrar de manera secreta. No voy a entrar en ese asunto. Pero, aunque se celebre en secreto, puede celebrarse en la sacristía, por ejemplo, siempre se tiene que hacer público. ¿Y qué significa público en este sentido? Con por lo menos 2 testigos. El hecho de que haya 2 testigos le da a un acto jurídico su cualidad de publicidad, de ser público. Entonces, la noción de público está relacionado como con que sea conocido por todos, pero también que sea arraigado en testimonio. Ok. Entonces, la revelación pública de la Iglesia, o la revelación pública de parte de Dios más bien, inicia desde el acto mismo de la creación y como revelación pública concluye con la muerte del último de los apóstoles. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hemos recibido como verdad divina de fe católica para ser creída, necesario para nuestra salvación, toda la verdad de revelación pública querida por Dios fue dada
En el Antiguo Testamento, profetas, reyes, etc. En el Nuevo Testamento fue dada a los apóstoles. Y entonces, los apóstoles son 12, aquellos que Jesús llamó, que bueno, y luego se extiende a 14 porque luego viene San Pablo, viene San Bernabé, Matías, que es el que sustituye directamente a Judas Iscariote. Pero bueno, en el Apocalipsis se habla de 12 apóstoles. Digamos, los apóstoles son los garantes, los que reciben esta revelación pública de parte de Dios. Y como les decía, de manera puntual, la revelación pública es lo que Dios ha querido transmitir y que es necesario para nuestra salvación. Hay detalles que no vienen en la Escritura que nos puede ganar la curiosidad y quisiésemos saber de por qué tal cosa no está o de qué modo sucedió ese detalle. Y podemos concluir de manera muy simple que si en la Biblia está, y en la tradición de la Iglesia, en la palabra de Dios está, todo y solo aquello que es necesario para la salvación, significa que aquello que no está, no es necesario para la salvación. Por ejemplo, podríamos preguntarnos, ¿por qué no viene narrada en la Biblia la muerte de San José? ¿O por qué no viene narrada en la Biblia, todavía más importante, la asunción de la Virgen María? Porque no es necesario para la salvación. Pero la Iglesia lo cree, sí, y lo cree como revelado. ¿Pero por qué revelado? Porque en la tradición viva de la Iglesia esto ha sido creído, hay 3 reglas, que ha sido creído siempre, por todos y en todo lugar. Siempre, por todos y en todo lugar. Cuando estas cualidades están presentes, sabemos que esto es una fe con fundamento en el testimonio apostólico y por lo tanto no solamente es digno, sino es necesario de ser creído. ¿Queda claro esto? Es necesario de ser creído. Ok. ¿Para qué? Para la salvación. Y por ejemplo podemos pensar, bueno, ¿y los detalles de la asunción de la Virgen María? Bueno, si no aparecen es porque no son necesarios para la salvación. Llanamente. Ya que algún santo decía que él o con una visión, bueno, eso no es necesario para la salvación. Ok, de manera que con este pequeño avance yo les puedo preguntar, ¿queda suficientemente claro el qué es la revelación pública o la revelación con mayúscula? ¿Nos queda claro? Los que tienen su cámara abierta sobre todo, para yo poderlo ver acá. Ok. Entonces, hay que distinguir la revelación de las revelaciones. Para sellar, digamos, la noción de revelación con un texto bíblico, vamos a ir a Carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 1 al 3, yo pienso que es suficiente. Dice, muchas veces y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos tiempos, que son los últimos, nos ha hablado por medio del Hijo, a quien instituyó heredero de todo y por quien también hizo el universo. Él es el resplandor de la gloria de Dios e impronta de su sustancia, el que sostiene todo con su palabra poderosa. Él, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, con una superioridad sobre los ángeles, tanto mayor cuanto más excelente es el nombre que ha heredado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces muchas veces, de muchas maneras, habló Dios a nuestros padres por medio de los profetas. En estos tiempos que son los últimos, nos ha hablado por medio de su Hijo. Saben que el Evangelio de San Juan le llama a Jesús
el logos en griego o el verbo o la palabra en español, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios como tal o personalmente la palabra de Dios es Jesús. Él es la palabra de Dios. Y entonces en Jesús, precisamente, con su misterio pascual, pasión, muerte y resurrección, la encarnación es indispensable en este misterio, ha manifestado todo lo que de Dios necesitábamos saber, particularmente el misterio más grande de Dios, que es uno y trino. Esta revelación se concluye, como ya dijimos, con la muerte del último de los apóstoles. Y ahí se cierra la revelación pública de la palabra de Dios, lo que Dios ha querido transmitir. No así la comprensión y profundización de esta revelación. ¿Qué quiero decir? No sé, pues yo tengo aquí un librero y tengo otro en mi cuarto y tengo otro en casa del sacerdote y tengo otro en mi parroquia, todos llenos de libros. ¿Los apóstoles tenían una biblioteca así? ¿No? Entonces, en cuanto a la cantidad, ahí les manda saludos Frida, que está ladre y ladre, dejen ver si la puedo callar, ahí vengo. Bueno, ya no sé en qué me quedé. Entonces, la revelación pública es esto, pues aquello que Dios quería manifestar, se cerró con la muerte del último de los apóstoles, ya sé dónde me quedé. La cantidad del contenido que los apóstoles podrían haber hablado, sin lugar a dudas, es menor que lo que hoy tenemos. Menor en cantidad, estoy diciendo. Pero todo lo que tenemos como fe católica parte y hunde sus raíces indispensablemente en el testimonio apostólico. ¿Sí? Entonces, lo ejemplifico yo con esta imagen. Si tenemos un estanque de agua, tranquilo, y lanzamos una piedra en él, el toque de la piedra con el agua sería la revelación de Dios, pero en cuanto al testimonio de los apóstoles. Y entonces todos hemos visto cómo a partir de ese toque de la piedra empiezan a aparecer ondas, una, otra, que se van expandiendo, van creciendo. Ok. De alguna manera, la onda más grande, vamos a suponer que se alcanza a hacer un círculo de 40 metros, porque es muy amplio el lugar donde cayó. Esa circunferencia que está sobre el agua, de alguna manera lleva consigo el toque de la piedra con el agua. ¿Me entiende el ejemplo que estoy dando? Pero si no hubiera habido ese toque de la piedra con el agua, tal onda no hubiera existido. Entonces, el testimonio apostólico, testimonio de que, sobre todo, del misterio pascual, pasión, muerte y resurrección del Señor, es el toque de la piedra con el agua. Se expande, se expande, se expande, y va creciendo la comprensión de ese misterio. ¿Cómo crece la comprensión de ese misterio? Con el quehacer teológico. Los teólogos son hombres y mujeres de fe que con docilidad se someten a la revelación de Dios, a la enseñanza de la Santa Madre Iglesia, queriendo avanzar en dicha comprensión. En este avanzar, ¿un teólogo se puede equivocar? Sí, pero ojo que hay de errores a errores. Por ejemplo, una cosa es un error teológico,
Porque si yo estoy haciendo teología, quizá diga algo que nunca se había dicho. Pero luego la iglesia discierne lo que yo dije y me dice, esta cosa que tú dijiste no es correcta, no es verdad. Ah, ok. Si yo soy fiel a la visión cristiana, mi responsabilidad como teólogo, me voy a retractar asumiendo lo que la iglesia haya indicado. ¿Me lo entiende? En este sentido, un teólogo puede decir algo que nunca se haya dicho, pero atención, por eso les decía, ojo con los errores. Ningún teólogo que quiera ser cristiano va a negar lo que ya se dijo. ¿Me entiende? Puedo decir algo que nunca se haya dicho y si en algo me equivoco me retracto. Pero no puedo negar lo que ya se dijo. Paréntesis. Hemos visto, lamentablemente, que en muchos lugares, particularmente la iglesia de Alemania, una buena cantidad de obispos, una buena cantidad de sacerdotes y algunos fieles quieren que se cambie la doctrina católica. Fíjense que hubo una reunión estos días de este tema y de todos los obispos de Alemania, así con fuerza, solo 3 dicen que se tiene que conservar lo que la iglesia siempre ha creído en fe y en moral. O sea, la revelación de Dios y el comportamiento que se debe tener conforme a dicha revelación. Solo 3 obispos. Bueno, ¿qué pasa cuando yo niego una verdad de fe ya revelada de forma pertinaz? Es decir, la niego y 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 no me retracto. A tal cosa se le llama herejía. Herejía. Ojo, yo puedo hacer una afirmación hereje por error y por ignorancia. Pero si al momento de que yo descubra que es erróneo me retracto, no soy hereje, fue un error. Les pongo un ejemplo. Cuando yo empecé a estudiar teología, dije, Jesús es persona humana. Y esto que nos parece tan simple y que quizá algunos de nosotros digamos, pues claro que Jesús es persona humana, resulta que decir eso es herejía. ¿Por qué? Porque Jesús no es persona humana, sino persona divina. Es persona divina que asumió naturaleza humana, sí es verdaderamente humano, mas no es persona humana, porque su ser personal está en la intimidad de la Trinidad como segunda persona, el Hijo que se ha encarnado. Muy por encimita, ¿me entiende más o menos? Si yo dijera, Jesús es persona humana y persona divina, estaría hablando de 2 individuos. Entonces, ¿cuál es el que me salvó? Es por eso, ok. Lo que yo dije, que Jesús es persona humana y persona divina, al inicio de teología, es una herejía que se llama nestorianismo. Porque Nestorio dijo algo más así. De ahí viene la expresión de la Virgen María como Madre de Dios. Porque Nestorio decía, no, la Virgen es mamá de la persona humana de Jesús. Entonces, al decir persona humana se entendía que uno era la persona humana y uno era la persona divina. Pero bueno, no me meto tanto en este problema. Algún día que tengamos clase de cristología, lo profundizamos. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque esta afirmación, bueno, esta herejía, yo la dije, pero la dije por ignorante. Entonces no había una intención pertinaz de mi parte. Entonces tal afirmación no me convierte en hereje. Si yo perseverara en esa afirmación errónea, falsa, herética, entonces yo sería hereje. ¿Queda claro esto? Entonces hay un avanzar en la teología, hay un avanzar en la revelación, perdón, no en la revelación, en la comprensión de la revelación, en el cual me puedo equivocar, pero la fe de la iglesia me va a llevar a rectificar. Muy bien. Entonces el teólogo puede decir algo que nunca se haya dicho, pero no puede negar lo que ya se dijo. Si yo niego una verdad de fe de forma pertinaz, estoy siendo hereje y el hereje no está en comunión con la iglesia. Si yo niego todas las verdades de fe, a eso se le llama apostasía. Apostasía.
y ambas son muy graves y rompen la comunión con la iglesia. ¿Pero qué necesito para ser hereje o apóstata? Pues ser católico. Si yo no soy cristiano antes, yo no puedo decir una herejía porque pues no soy creyente. Las herejías y la apostasía las dice un creyente. ¿Queda claro? Muy bien. Ok, eso es la revelación. Luego hay revelaciones privadas que no son el modo ordinario en los que se debe profundizar en el dato revelado. Porque, ¿qué quiero decir? La iglesia ha ido profundizando por siglos en la revelación de Dios y tiene particularmente el mandato el magisterio de la iglesia. ¿Qué es el magisterio de la iglesia? Es un servicio que hacen el Papa y los obispos en comunión con él de la recta y adecuada interpretación de la palabra de Dios. Eso es el magisterio de la iglesia, de tal manera que la enseñanza de la iglesia en realidad nunca es algo ajeno y mucho menos contrario a lo que Dios ha revelado, sino está a su servicio. Y esa es la manera, bueno, los teólogos, el magisterio, claro, con categoría de autoridad, son la manera ordinaria en la que vamos profundizando en la revelación, los santos en su vida y en sus escritos, la liturgia y las otras cosas que ya dije. Ok. Pero Dios ha querido tener manifestaciones extraordinarias que la iglesia ha llamado revelaciones privadas para ayudar en un tiempo y en un lugar particulares a profundizar en lo que Él ha querido comunicar a su pueblo. Esas serían las revelaciones privadas. Y aquí voy a hacer un paréntesis. ¿Cuál es el paréntesis que quiero hacer? Me voy a extender, ahorita vamos a profundizar aún más la cuestión de las revelaciones privadas, cómo saber que si viene de Dios, que no viene de Dios, etc. Pero quiero hacer un paréntesis amplio de lo que podríamos llamar manifestaciones místicas. Manifestaciones místicas. Y aquí me voy a permitir ver el índice de un libro muy bueno que les sugiero conseguir. Se llama Teología de la Perfección Cristiana. Y el autor se llama Antonio Rollo Marín. Rollo con Y, no con doble L. Antonio Rollo Marín, un gran teólogo del siglo pasado. Es un libro grueso, que no es de una lectura cómoda o fácil, es pesado, pero si pudiéramos resumirlo o presentarlo de una manera muy puntual, diríamos que es un instructivo para la santidad. ¿Cómo poder ser santo? Hay un libro que no me acuerdo de él, que es como un resumen de precisamente para laicos, pero no me acuerdo cómo se llama el texto, a ver si me acuerdo más adelante. Teología de la Perfección Cristiana, Antonio Rollo Marín. Muy bien. Les voy a enseñar una parte del índice que se llama Fenómenos Místicos Extraordinarios. ¿Sí lo están viendo como yo? Confírmenme. ¿Sí? Ok. Aquí está una panorámica, me voy a acercar más para facilitar la lectura. Uy, no me dejó en esta vista. A ver, sí, ya. Ok. Entonces, en esta parte habla de las causas de los fenómenos extraordinarios, Dios como autor de fenómenos místicos, habla de que puede haber causas puramente naturales y de que puede haber un origen diabólico en estos fenómenos. Ya lo vimos en el curso de discernimiento, ¿verdad? Esto que yo estoy sintiendo, que yo estoy viendo, que yo estoy queriendo decidir, o tiene su origen en mí, o tiene su origen fuera de mí, que puede ser Dios o puede ser el enemigo. Ok. Los fenómenos en particular. Habla de unos fenómenos en orden cognoscitivo, de conocimiento con la inteligencia, visiones, locuciones, revelaciones, discreción de espíritus, lo vimos un poco en un tema de esto en este curso. Hierognosis, ¿qué es eso? Conocer lo sagrado, conocer lo santo.
hay santos que podían distinguir agua ordinaria, por ejemplo, del agua bendita. La beata Ana Catalina Emmerich podía distinguir una reliquia falsa de una auténtica, porque en el tiempo de ella circulaban muchas reliquias falsas. Y aún sin que se la presentaran, por ejemplo, la persona la traía guardada y Ana Catalina podía decir, tú traes una reliquia auténtica del santo fulano de tal. Ok, esa es una hierognosis, conocimiento de lo sagrado. Que paréntesis, los que sufren posesión también pueden distinguir, muchas veces, no siempre, lo sagrado, lo bendito de lo que no lo está. Sí, por eso es que luego durante el exorcismo el chamuco ahí grita, me está quemando, me está quemando. O una persona que sufre posesión sin estar en trance toca un crucifijo, toca agua bendita y le causa aversión, rechazo. Ok. Fenómenos en el orden afectivo, el éxtasis místico. Habla de otra cosa que no es gracia gratis dada, pero bueno, es otra cosa. El éxtasis místico, éxtasis significa salir de ti. Y el ejemplo clásico aquí sería como Santa Teresa de Jesús, en aquella transverberación. Hay una escultura muy bella, dejen veo, se las puedo compartir para que nos demos una idea. Se las voy a compartir aquí directo del internet porque la traigo en mi celular, pero sería más complejo. Se le llama transverberación a una experiencia que tuvo Santa Teresa de Jesús, donde se le aparece un ángel que la traspasa con el amor de Jesús. Aquí se los enseño, no tan claro, pero aquí está esta escultura bellísima hecha por Bernini, está en Roma, en el Templo de los Carmelitas, y sería esta experiencia que fueron frecuentes en Santa Teresa de Jesús, donde ella tiene esta visión y vienen aquí como el ángel la va a atravesar con una flecha. Resulta que cuando Teresa de Jesús muere y le hacen la autopsia, en su corazón encontraron una herida como de una flecha o una espada que lo había atravesado y se había sanado aquella herida. Entonces, bueno, este es el éxtasis místico. Vamos a volver ahí a los otros fenómenos. Los incendios de amor. San Felipe Neri está en las catacumbas, no sé si las de San Sebastián, pienso que sí, que era lugar de peregrinación. Está orando San Felipe Neri en la vigilia de Pentecostés y le había pedido al Espíritu Santo que le regalara un poquito del fuego de su amor. Él tiene una visión del Espíritu Santo en forma de fuego, se desprende una llamita, se le mete al pecho, se inflamó físicamente su pecho, al punto que le tronaron las costillas, estaban fracturadas. Y lugar donde San Felipe Neri estaba, hacía un calor tremendo, incluso en invierno, tenían que abrir ventanas y puertas para que entrara el fresco, porque a veces el calor era insoportable donde estaba San Felipe Neri. Él, incluso ustedes van a ver, cuando buscan una imagen de San Felipe Neri, trae abierta la sotana. ¿Por qué? Porque él mismo no aguantaba el calor. Bueno, ese es un incendio de amor. Fenómenos de orden corporal. Los estigmas, llorar o sudar sangre, renovación o cambio de corazones. Esta es una experiencia que más fácil podamos tener. Inedia, que es un ayuno larguísimo. Pienso un caso más o menos reciente, se llama Martha Robin, francesa. Ella murió en 1981, no es beata, pero una gran mujer de Dios. Ella duró, si mal no recuerdo, más de 50 años sin comer nada, ni siquiera tomar agua ni tener suero, solamente con la comunión una vez por semana. Eso sería un ejemplo de esto. La vigilia se refiere a aquellos santos que pueden durar semanas, meses o hasta años sin dormir. Otra vez Martha Robin, aunque no sea santa, ella no dormía de hecho porque tenía los estigmas y sufría mucho. Desde el miércoles en la noche o jueves en la mañana hasta el domingo.
Luego, lunes, martes y miércoles hasta mediodía recibía gente para consejo. Mucha gente platicó con ella para recibir consejo. Entre ellos, bueno, Padre Emiliano Tardif la visitó, la conoció quien fundó a los Juaninos, Comunidad de Hermanos de San Juan, la comunidad del Emanuel, la comunidad de las Bienaventuranzas, la comunidad del Arca, muchas grandes comunidades. Digamos que la madre espiritual de ellos fue Martha Robin. Muy interesante el caso de ella, más o menos reciente. Y digo muy reciente porque cuando ella murió al año siguiente nací yo, entonces hace muy poquito. Agilidad es esta capacidad de ir de un lado a otro sin seguir un trayecto, por lo menos no visiblemente. Diríamos en términos de superpoderes de superhéroes, teletransportación. Bilocación o ubicuidad, estar en dos o más lugares al mismo tiempo. A mí me tocó ser testigo de esto alguna vez con algún sacerdote aquí en la ciudad que tenía esta gracia particular de estar en varios lugares al mismo tiempo. Una vez estaba yo hablando con él, confesándome, y al mismo tiempo él estaba donde estaban unos amigos haciendo unos servicios para la iglesia. Terminamos cada quien y nos encontramos y ambos platicamos y ambos habíamos estado con este sacerdote. Bueno, a veces pasan esas cosas. Levitación, bueno, la suspensión en el aire. El ejemplo más exagerado, podemos decir, y que a veces raya en lo ridículo, es San José de Cupertino. ¿Por qué digo más exagerado? Porque él odiaba que le pasara. Y luego le pasaba a veces, no en una gran oración profundísima, sino solo con persinarse. Y a veces sin darse cuenta, por ejemplo, estaba limpiando la iglesia y había una cosa ahí arriba que había que limpiar. Y él no lo pensaba, se subía volando, la limpiaba y ya se bajaba. Es muy simpático. De hecho, a San José de Cupertino le dicen el santo que no quería ser santo. Un caso simpático, muy simpático. Sutileza es esta capacidad como de traspasar paredes sin que hubiera daño. San Martín de Porres, todas estas se manifestaban bastante. Hay una muy simpática que lo mandaron a cuidar a los novicios en un paseo y se les hizo muy tarde, y si no llegaban a la hora de las vísperas el castigo era severo. Entonces dice San Martín de Porres a los frailes: agárrense de las manos. Se agarran y se los lleva volando. Llegan y estaba cerrada la puerta del convento, y junto con San Martín atraviesan toda la puerta del convento. Esa es la sutileza, muy interesante. Luces o resplandores, bueno, a veces hay algunos místicos que donde están aparece esta luz, o incluso es visible. No tanto en una fotografía que puede entrar ahí algún fenómeno óptico, sino así en carne, en vivo. De repente hay personas que pueden empezar a brillar, ¿no? Cuando enterraron a San Charbel, de su tumba salía mucha luz. Así, no había reflectores en su tiempo, pero como si estuviera un reflector prendido toda la noche. Y entonces se hartaron los hermanos, los monjes, él era monje, se hartaron y lo desentierran, y es donde se dan cuenta que está incorrupto. Lo meten en cal viva para que se deshaga el cadáver y no se deshace. Bueno, y luego ya empieza a sudar aceite y las otras cosas. Y perfume sobrenatural. Esa es otra cosa interesante. ¿Han oído que se diga, perdón, me dicen que no se oye bien? ¿Sigue sin oírse bien? ¿Se oye mal? ¿Se oye mal? Ok, voy a buscar, debe ser mi micrófono sin lugar a dudas. Déjenme busco aquí arreglar algo.
La vida mística no consiste en los fenómenos que hemos hablado, sino en vivir la vida cristiana, vida de santidad, con virtudes y méritos conforme a la voluntad de Dios, en el más alto grado cuanto me sea posible. Eso sería lo que consideramos vida mística. Y pongo otro ejemplo para que esto nos quede un poco más claro. Que, me dicen que se está volviendo a escuchar raro, ¿es correcto? A ver, voy a cerrar. Ok. Entonces me dicen que es cuando empiezo a grabar. A ver, espérenme.